Bien, buenos días a todos, buenas tardes, mejor dicho, a todos. Vamos a dar inicio nuevamente al juicio oral y público que se está celebrando en la provincia de San Luis ante este Tribunal en lo Criminal Federal número 1, a los efectos de oír la continuación de los alegatos de la querella. Doctor Pereira Maratini, ¿está preparado? Sí, señor presidente. Bien, gracias. Oímos nuevamente entonces sus consideraciones. Gracias, señor presidente. La querella proseguirá el alegato con el caso referido a la señora Lucy Beatriz María. Alguien ha dicho que de todos los fenómenos de la conciencia, el mecanismo de la memoria, es el milagro más terrible y misterioso. Y justamente es lo que sentimos al leer, al estudiar este caso, porque tiene ribetes, le podemos poner muchos adjetivos, ¿no? Yo creo que atenta fundamentalmente contra nuestro sentido de la hombría. En una república que se caracteriza... Discúlpenos un segundito, estamos con la consideración de Buenos Aires. Nos disculpa un minuto, acaba de llegar el doctor Foresti también para compartir la querella. Le damos la bienvenida. Y ahí en Comodoro Pi nos estás haciendo una referencia, un alto, por lo menos hay unas manos que nos están diciendo que paremos, no sé si... o Ezeiza. Perdón, en Comodoro Pi está el señor Fernández Gesa, ahí y está el doctor Bamonde también, lo estamos viendo. Doctor Bamonde, ¿alguna consideración o seguimos? Bien, significa que seguimos entonces. Bien, discúlpenos, pero queríamos solucionarnos eso. Muchas gracias. No hay por qué, señor presidente. Decíamos que este caso de Lucy Beatriz María, aparte de tocarnos sentimentalmente, porque es una persona que queremos, una persona particularmente, porque es una persona que se hace querer, es buena gente, nos toca en realidad la hombría, porque no podemos creer que personas, que hombres, que argentinos hayan hecho la barbaridad que hicieron con esta mujer. Y que hicieron no solo con Lucy Beatriz María, con la familia de Lucy Beatriz María. Con la familia de Lucy. ¿Qué les tiene que dar vergüenza? Bueno, no les da nada. Ellos aplicaron la doctrina de seguridad nacional, que considera que la seguridad del Estado Nacional o del Estado solo se garantiza controlando la mente y el corazón de la gente, de los argentinos. Es decir, las seguridades personales físicas no son suficientes. Hay que matarle el espíritu de rebelión ante las injusticias sociales. Hay que destruir el pensamiento crítico e independiente, decía Carlos Samogerni en Rawson, 1974-1984. Siempre cuando preparamos un caso con el colega decimos, ¿cómo empezamos esto? Y no sabemos cómo empezar, porque ¿qué podemos decir ante semejantes bajezas humanas? Quizás remontarnos a nuestra niñez y buscarle la vuelta a la maldad. Lucy Beatriz María tenía 20 años, 21 años, y estaba realmente en el mejor estado del ser humano. Estaba enamorada, como alguna vez estuvimos nosotros, y seguramente, por lo menos para nosotros, es la mejor época del ser humano, ¿no?
la más íntegra. Lucy Beatriz María vivía en Justo de Araque con su mamá y con su papá. Vivía a pocas cuadras su hermana. Con la hijita, una sobrina de Lucy. Lucy estudiaba psicología en San Luis. Ante el golpe militar, como hicimos muchos estudiantes universitarios, dejó la universidad, quizás por un instinto de conservación. Escuchó un aviso en una radio y se fue de maestra a un pueblito, una localidad que se llama Martín de Loyola, en el sur de San Luis. Si ahora es solitario y desértico, en el 76, imagínense ustedes. El Confín, en el límite con La Pampa. Nos contó Lucy, en audiencia, las condiciones de esa escuela albergue donde iban los hijos de los peones de campo. Si hoy los peones de campo de San Luis son pobres, imagínense en aquella época. Y en las condiciones que daban clase. Y no pasaba aquí, pasaba en todo el país. Estela de Carlotto daba clase en una escuela rural también, cercana a La Plata, y tenía a cargo tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Bueno, Lucy, con sus 20, 21 años y sus sueños, daba clase allí, se sorprendía de esos chicos. Dijo que fueron ellos sus mejores alumnos, y allí fue la jauría a buscarla. Dos Ford Falcon, en cada una venían 4 delincuentes, armados, emponchados, con la cabeza cubierta también, para buscar a una chica de 20 años. Para buscar una nena, porque 20 años, los que tenemos hijas de 20 años sabemos que son nenas un poquito más altas, nada más. Bueno, 2 Ford Falcon, 8 hombres armados, emponchados, asustando a los chicos, porque lo peor, señores jueces, es que los chicos de la escuela, como estaban izando la bandera, vieron todo. Vieron cuando estos 8 delincuentes se llevaban a Lucy María, pese a que ellos se agarraron del delantal de Lucy y el director le pedía de rodillas que lo lleven a él. Nuestra Argentina en esa época tenía esas cosas, ¿no? Alguien que se inmolaba y gente que se dedicaba simplemente a destruir. Y decía que la vergüenza que nos da de ser hombres y pensar que otros hombres hayan hecho lo que le hicieron a Lucy María, que ya lo vamos a decir. Estaban izando la bandera el 23 de septiembre del 76 y esta gente se la llevó. Yo me imagino la cabeza de los chicos después de ver eso, esa barbarie. Aún no contentos con eso, a 1,5 kilómetros, 2 del lugar, pararon los autos, los Falcon, la hicieron desnudar y le dijeron que corriera. Cuando Lucy lo hizo, desnuda, corriendo por el campo, le tiraban balazos que le pegaban cerca del cuerpo para asustarla, dijo Lucy. Pero el hecho es que le pegaban cerca del cuerpo. La hicieron volver y siempre desnuda la acostaron en el piso del Falcon, le pusieron sus pies arriba e iniciaron viaje. Un viaje largo, y para humillarla
le dijeron que contara cuentos. Por supuesto, ningún cuento le gustó, que contó Lucy, y la pateaban y le pegaban. A todo esto seguía desnuda Lucy. Llegaron a un lugar, a una especie de hangar, la tabicaron con unos algodones terribles, contó Lucy, la esposaron y la tiraron desnuda en un rincón. Pasó mucho tiempo allí, tal es así que hacía sus necesidades encima. Y empezó una ronda de interrogatorio, que fue el único interrogatorio, dice Lucy, con visos o con un hilo conductor, con un sentido sádico, pero sentido de interrogatorio. Le preguntaron las estupideces de turno, las ideas políticas, por qué militaba, por qué había elegido la carrera de psicología, por qué se había enamorado de un chileno, si había tantos argentinos. Empezó la humillación. Con ribetes sexuales, por supuesto. A todo esto ella estaba desnuda. Como ella, su padre le había enseñado a ser radioaficionada, porque él lo era, no lo entendían, no entendían por qué ella era radioaficionada, porque tenía ciertos gustos, como al padre le gustaba el boxeo y otras cosas. Y creían que era un correo entre el ETA y el MIR, porque el novio era chileno, entonces algo raro tenía que haber. Era joven y estudiaba psicología. Debe haber sido subversiva esta muchica. Como era tan fácil y tan gratis acusar a otro argentino, torturar, matar, violar a otro argentino, uno más. Y para cerrar el círculo que nos decía Sammo-Hedin Rawson sobre la destrucción física y psíquica, le dijeron: hemos asesinado a toda tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana y a tu sobrina. Y le hicieron una precisa descripción de cada uno y la situación. En alegatos anteriores hemos dicho que los servicios de inteligencia hacían una tarea minuciosa. Es decir, ellos tenían toda la información y podían describir a todas las personas que querían, con el objeto de devastar al enemigo. Porque ellos tenían enemigos, otros argentinos. Por supuesto que Lucy María pensó, cuando le dijeron eso, que lo único que quería era morir. Porque ya no le importaba nada. El estado, nos habló del estado de terror, dice, no de miedo, de terror. El terror es la devastación mental, que deja a las personas sin capacidad de reacción. Uno no se percibe uno mismo como sujeto, no sabe por qué está ahí. Lo que más me llamó la atención, dice Lucy, y esto es realmente encantador de parte de Lucy, ¿no? No podía entender cómo gente que no me conocía me odiara tanto. Y es una descripción de lo que es Lucy María. Cometieron un error grave estos señores. Borraron de su vida, o que ella creyó que le habían borrado de su vida lo que más quería. Entonces se ganaron un enemigo. Ahí está Lucy María. Ahí está.
luchando todavía. Tras unos días de que no puede, ella dijo una semana, pero en realidad estaba tabicada y parte de la tortura era cortar el sueño y no dejar dormir y interrogar sucesivamente, es decir, el tiempo no se percibe como el tiempo real. Bueno, la suben a un auto, le ponen un pantalón arriba del pis y de la caca, una remera, y la suben al auto y se la llevan. Hace más o menos 300 kilómetros. Lucy dice que pasan por Buena Esperanza y Mercedes. Ella iba pisada por los caballeros en el suelo del auto y hacen una entrega. Ella estaba tabicada, pero alguien le busca la mano y le dice: yo soy el capitán Otero, bienvenida a Villa Reynolds. La trasladan en ese interín a la cárcel de mujeres de Villa Mercedes, donde intentan sacarle el algodón de los ojos, pero le costaba mucho, no lo hicieron, pero estuvo unas horas en la cárcel y le llevaron a Jefatura de Villa Mercedes, que estaba a cargo del señor Godoy. Y ahí es otro error que cometen. El primero, decirle que su familia estaba muerta y lograr que a Lucy no le importe más su destino. Y segundo, Lucy Beatriz María es sobrina de el Pulpo María, que ustedes, como no son de San Luis, no saben, pero el Pulpo María es, no quiero exagerar, pero el Atahualpa Yupanqui para los argentinos, es decir, es una eminencia folclórica en San Luis. Y en Mercedes sobre todo, porque es de allí. Y Mercedes es una ciudad muy orgullosa y muy tradicionalista. Y me parece que ese fue el segundo error, porque le salvó la vida a Lucy María. Porque el apellido María es conocido por todos de Mercedes y todos los policías sabían que una sobrina del Pulpo María estaba en jefatura, a disposición de los militares. La dejaron en investigaciones, que estaba a cargo de Ronald Wenceslao Morales, un sádico muy cruento, una personalidad alevosa, un hombre muy enfermo mentalmente. Nos decía Lucy con apreciaciones basadas en adjetivos que iban desde puta, comunista, es decir, la negación del otro y la negación de la mujer. Si era comunista tenía que ser puta, bien puta. Las mujeres de ellos no, si era comunista sí. Y si estaba detenida tenía que ser comunista. Por supuesto que la recibió a los golpes. Lucy Beatriz María es una persona que no se caracteriza por tener un cuerpo muy grande, y en esa época tenía 20 años, era muy menudita, ya había perdido unos cuantos kilos en ese trajinar alocado que había sufrido, porque cuando estaba en los hangares, detenida, secuestrada, tuvo un cólico renal. Imaginen el estado en que estaba. La insulta, la golpea y la manda al calabozo. Le habían dicho, y repitió Morales, que había matado toda su familia.
La molieron a golpes. Tiene todos los dientes postizos, Lucy. Qué indignación, ¿no? Ella les decía, con un tono que la empezó a caracterizar: hijos de puta, mátenme. Ya perdí el terror. Claro, le habían dicho que había matado a los padres, a la hermana y a la sobrina. Porque ya nada le importaba. Los podía enfrentar desde otro lugar, dijo Lucy, porque se había metido con la familia, con el sentido de su vida. Se le cruzaba la imagen de su padre, un hombre absolutamente honesto y trabajador y, bueno, papá, que le enseñó el amor por la lectura, la solidaridad, un hombre respetado en la comunidad donde estaba. Su madre, que los había criado como todas las madres nos han criado, amorosamente. Y su hermana, y sobre todo su sobrina, que por supuesto hoy tiene 40 años y es maestra, claro. Sí, sí. ¿Qué otra cosa podría ser su sobrina? Y ella no podía entender que la hayan asesinado. La verdad que en audiencia dijo Lucy María, cuando contaba esto, nos pidió disculpas porque dice, no me quiero poner melodramática, estaba contando un drama kafkiano y nos pidió disculpas. La encerraron en un calabozo muy pequeño, calabozo. A veces uno cuando quiere explicar esto, en un calabozo de 2x1, con una puerta ciega, que se abría únicamente para afuera, poblado de cucarachas y de ratas. Durante mucho tiempo tuvo las picaduras de las ratas. Tenía que gritar para ir al baño, a una letrina, por supuesto, que era un hueco. Una dama en esas condiciones. Que le decían, ya está, y chorreando se tenía que levantar. Y por supuesto, como estaba desnuda y le chorreaba la caca y el pis, se le burlaban. Por supuesto. Por supuesto. Pesaba 30 kilos. Lucy Beatriz María. Se burlaban porque no respondía a los parámetros de una mujer que ellos esperaban. Que una mujer clásica, que se pintara, que se arreglara. Tenía otros gustos, otra forma de vivir. Y en aquella época ser distinto era sinónimo de subversión en esas mentes enfermas. Pero quiero ser cuidadoso al decir esta última palabra, porque eran absolutamente conscientes de sus actos. Los ciudadanos libres, críticos, comprensivos, solidarios, Bodo, Frun, Lucy María, García, Echandía, eran para ellos subversivos. Y hablaba al principio del amor, ¿no? Ella tenía su amor en Chile, se comunicaban porque eran ambos radioaficionados, y esto le costó carísimo a Lucy María, ya lo veremos. Ellos no podían entender cómo alguien
que estaba en una buena condición social, que veraneaba, que estudiaba en la universidad, se preocupara por los desheredados del mundo. ¿Cómo iban a entender gente tan, no voy a adjetivar, así, de la gente solidaria? ¿Cómo van a entender esto? Que alguien, dijo Luz y María, ofrezca algo a cambio de nada, que considera al otro, que tenga como objetivo de vida el otro, sin ganar nada. Nos habló del operativo Claridad que hubo en el 77, dirigido por el recordado general Viola, que decía que era presidente de los argentinos. El operativo Claridad, nos contó Luz y María, era para derrotar a la subversión en el ámbito económico, educativo. Decía, conozcamos a nuestros enemigos. Y nos contó, realmente es para reírse, las cosas que estaban prohibidas en aquellos años, ¿no? Y en manos, eso demuestra en manos de quién estábamos. Bueno, una serie de canciones son ridículas. Ella contó que le secuestraron un libro sobre cubismo y le costó muchísimo que entendieran que no hablaba de Cuba. Acá en San Luis, en la Biblioteca Universitaria de Lavalle Chacabuco, quemaron un libro que se llamaba Revolución Celular, del doctor de Robertis. Era biólogo, pero ellos no entendían eso porque, no, aparte de leer la tapa, no iban a abrir el libro, entonces lo quemaron. Era profesor de la universidad. Nos contó lo que ya dijimos nosotros también, el tema de la Escuela de las Américas, que es lo que se aprendía, a matar argentinos. Y nos contó también de los interrogatorios a los que fue sometida en la División de Investigaciones de la Jefatura de Mercedes, que había un protocolo de bienvenida con golpes, trompadas, patadas, todo tipo de cosas, y después el interrogatorio. Pero Morales hacía la pregunta y cuando no le gustaba, daba vuelta, se levantaba, daba vuelta, Lucy estaba a la vuelta del escritorio y le pegaba. Y antes le pegaba, y después le pegaba antes de que conteste Luz y María la pregunta. El tema era pegar. Después de eso, empezaron los traslados a la Quinta Brigada. La venían a buscar a la noche, gente de Fuerza Aérea, y se la llevaban. Ella tiene la certeza que era la Quinta Brigada porque con su familia para ir al cementerio de Mercedes hacían un camino y pasaban por los guardaganados. Ella conocía los ruidos y la cantidad de guardaganados y era el mismo camino. Y después por lo que escuchó allí. En la Quinta Brigada, un lugar que pagamos todos y mantenemos todos para la defensa de la patria, donde velan las armas que le da el pueblo a las Fuerzas Armadas para la custodia de nuestras fronteras, la llevaban y en un lugar acolchado que retumbaba, le parecía a ella que estaba acolchado, vendada, con esposas, tenían, dice, una especie de elástico, como de cama, la acostaban allí, bueno, le hacían el submarino, meter la cabeza en agua, que después se lo dejaron de hacer porque como ella estaba tan flaca se le salían las esposas, 30 kilos. Allí es cuando
empezaron a hacerle ella dijo esa cofradía de perros rabiosos. Se le tiraban encima de ese cuerpo de 20 años y 30 kilos, un montón de personas, y le expresaban lo de siempre: puta, comunista, te vamos a reventar. Le pegaban golpes, cachetazos, manoseos. Reconoció la voz del señor Godoy en varias oportunidades. También se masturbaban y le colocaban semen en la boca, en los pechos, y le preguntaban si era igual al semen chileno. Qué bajeza, ¿no? Dice Lucy, eso duraba más o menos toda la noche. Subían al auto y la traían a investigaciones. Por supuesto que Lucy María ve la luz donde todos estamos ciegos y agradeció aquí la actitud de personal de policía de la provincia de San Luis, que la contenía cuando esa jauría la dejaba. Es decir, esperaban que se retiraran y le iban a socorrer, con paños mojados la lavaban, dejaban un guardia en la puerta y los retenes, Chavero y Benítez, la socorrían. Le daban unos mates. Después de semejante barbaridad, unos mates debe haber sido un elixir. Y esa solidaridad, seguir creyendo de alguna manera en los seres humanos. Dice Jean Amery, quien ha sufrido la tortura, si quien ha sido torturado, fue torturado él por la Gestapo, lo sigue estando. Quien ha sufrido el tormento no podrá ya encontrar su lugar en el mundo. La maldición de la impotencia no se extingue jamás. La fe en la humanidad, tambaleante, ya con la primera bofetada, demolida por la tortura luego, no se recupera jamás. Tampoco Jean Amery conocía a Lucy María. Lucy María, aparte de estar hace años como testigo protegida, es maestra en el segundo cordón del conurbano de Buenos Aires. Nos sigue enseñando, nos sigue dando su ejemplo. Y a veces cuando nos quejamos, quizás tendríamos que pensar en Lucy María. En el despacho del jefe de investigaciones Morales, una vez en el escritorio y otra vez en un sillón largo que tenía, fue violada. No reconoció quiénes fueron, pero la violaron. Permanentemente, en el transcurso, la humillación, la vejación, recalcar las características físicas, la burla. La burla es un delito de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma. La burla sexual en ese momento, lugar y circunstancia. Y el tercer gran error fue que estaba la señora de Palma allí, la empleada de policía, cuyo marido era, o esposo, o concubino en realidad, al decir del señor Godoy, concubino era un compadre del Pulpo María.
Una señora que había sido militar en Mendoza y que por cuestiones familiares rehizo su vida en Mercedes y entró en la policía. Ella, Lucy, contó que la señora se le acercó, ya vamos a ver cómo, que Lucy le tenía desconfianza, era policía, le pegaban los policías, le tenía desconfianza, no le creía, hasta que le habló de la relación con el tío. Y ella fue la que le dijo que toda la familia estaba bien, porque hasta ahí ella creía que a sus padres, a su hermana y a su sobrina, los habían matado. Para el que hace eso, mi barrio tiene un nombre, no lo voy a decir aquí. Ella, la señora de Palma, habló con Morales, el jefe de investigaciones, y le permitió sacarla al sol. Mientras ellos de noche la violaban, le pegaban barbaridades, la dejaban sacar un ratito al sol. Y como esta mujer era insistidora, logró que mientras ella estuviera en la oficina, Lucy la acompañara un rato. Me imagino que en la cabeza de Lucy María eso sirvió para agarrarse un poquito a la humanidad. Desde que la detuvieron le comenzaron a Lucy los temblores en el cuerpo, que empezaban por una mano, subían el brazo y todo el cuerpo. Eso se repitió el resto de su vida y sigue hoy cuando está en situaciones estresantes. No le impidió seguir enseñándole a nuestros hijos, ni amando a su hijo y a su nieto. Que sus padres, hablaron con el imputado Godoy, que la madre lloraba, por supuesto, y Godoy le dijo: déjese de llorar porque si no, chau. En ese momento Lucy María contó que estaba totalmente loca, arrasada a nivel físico y psíquico. Pero quiero recalcar, los padres hablaron con Godoy personalmente. Ella dice que empezó a ponerse muy mal, que alguien habló con Darnay, que era el médico de la policía, y agrego yo, buchón de Fuerza Aérea, no sé si a sueldo, pero informante, que la llevaron al hospital ferroviario, vaciaron el piso y ella estaba con otra detenida, y que la atendió una médica psiquiatra, que fue 2 veces, que le daba algunos remedios, que habló muchísimo con ella y nunca más la volvió a ver. Que se comunicó alguna vez con la doctora, se llama Vitar, es de Córdoba, que le reconoció que estuvo en el 76 en el hospital ferroviario de Mercedes, policlínico, pero que de ella, por supuesto, no se acordaba. La verdad que me llama la atención, porque en nuestra profesión uno nunca se olvida de un preso con semejantes características y en semejante situación y en la dictadura, como aquellos que no vieron el cuerpo de Frun, que tenía una venda en los ojos, tiros por la espalda y las manos atadas y ensangrentadas atrás. Bueno, la verdad me cuesta mucho. Cuando volvió del hospital ya no le llevaron más a la Fuerza Aérea, estuvo en el hospital, y el 1 de enero le hicieron lavar. Ella notó que le estaban dando mejor de comer, se preocupaban porque se alimentara,
y el 1 de enero le dijeron que se peinara. Ya no tenía más lentes, había quedado en el camino, le robaron un anillo, bueno, daños colaterales, y le dijeron que vaya a la oficina de entrada y que quedaba licenciada, es decir, que tenía que estar en su domicilio, pero se tenía que avisar si se quería ausentar. Allí es cuando ve por última vez a Godoy, en el pasillo entre el calabozo y las oficinas. Él se plantó y le dijo todo lo que pensaba, todo lo que pensaba lo seguía pensando, que lo tenía intacto en la cabeza, que a él no lo había engañado. Y nuestra querida Lucy María le dijo: pégueme un tiro, ábrame la cabeza y va a ver lo que tengo, si tengo o no las ideas. Él le dijo: algún día nos vamos a ver. Y tenía razón, ahora se vieron. Por supuesto que se están viendo en un juicio de la democracia, donde se respeta el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, el principio de inocencia, todo lo que los señores no le dieron a nadie, y mucho menos a Lucy María. Lucy María protagonizó en esta audiencia, señores jueces, algo que nosotros no vamos a poder olvidar hasta el día que Dios disponga, porque la verdad que uno envidia la valentía, ¿no? Y eso que hizo Lucy María, hacerlo adelante de su torturador y violador, me deja sin palabras. No sé qué decir, porque nos hace pequeñitos a nosotros. No sé si nosotros, incluso con la aparente ventaja de ser hombres, digo, podríamos enfrentarnos a nuestro torturador. Esos que le decían: aquí dentro somos Dios, te vamos a soltar o vas a vivir el tiempo que nosotros querramos. Nos dijo que vamos a dejar la parte realmente dirigida al señor Godoy, no vale la pena, que dirigió Lucy María en el sentido, no por ella, sino porque tenemos que avanzar en el juicio. Ella no entendía por qué entró y por qué salió de ese infierno. ¿Por qué? Porque estudiaba psicología, porque le gustaba leer, porque tenía un novio chileno, porque era radioaficionada, porque tenían que llenar una cantidad de gente detenida, torturada y asesinada y violada, porque no estaban los parámetros de la civilización occidental y cristiana. Y dijo, eso sí lo vamos a decir, que si antes dudaba de algo, ahora estaba convencida. Y que ella entendía lo que ellos nunca entendieron, que es la palabra solidaridad. Apenas salió el 1 de enero, recibió una carta del señor Fernández Gés, un radiograma, donde se tenía que presentar a Algada 141. Fue con sus padres. Al entrar vio un montón de pibes en mal estado, es decir, golpeados, tirados por allí. Los hizo pasar
Fernández Gess y le dio una perorata al padre de Lucy María, diciéndole que si entendía por qué la hija de él estaba allí y por qué los hijos de él no. Él, como llevaba a sus hijos a la catedral, no tenía los hijos detenidos, violados y torturados. Me hace acordar a eso que decía, o que dice nuestro colega, abogado, poeta, cantante, ministro de Educación y candidato a presidente de la República del Panamá, Rubén Blades, que decía que a un chico lo llevaban de monaguillo para ver si la conexión con Dios lo corregía, ¿no? Bueno, se ve que este hombre pensaba igual, que los hijos de él eran buenos porque iban a la catedral, a la iglesia, y el padre de Lucy, que le enseñó solidaridad, le enseñó la importancia de la lectura, de ser buena gente, solidaria, tuvo la culpa. Y esta chica, que era una descarriada, encima se le ocurrió estudiar psicología también, a una mujer. Y le dijo, Lucy, ¿qué querés? Y terminar psicología, estaba en cuarto año. Y el gaucho Fernández Gess le dijo, no hay ningún problema. Todos los viernes me traes 4 o 5 nombres de compañeros y estudia tranquila. Por supuesto, Lucy María no se recibió de psicóloga ni siguió estudiando. Delatar era el juego. Como el ex vicegobernador Ángel Rafael Ruiz nos dijo que habían instaurado el terror, Godoy y sus amigos, el terror y la delación en Villa Mercedes. Años perdidos. Identificó en los momentos de la violación voces, las voces de Morales, de Godoy, de Robles, de Pedernera. Robles es otro de los señores que están siendo juzgados en esta audiencia. Por las voces, porque estaba tabicado, no los podía ver. Y nos dijo que recordó todas las vejaciones por ser puta y comunista. Cuando salió en libertad, por supuesto por vergüenza no quería que nadie se entere de los ataques que sufría. En todos estos años fue atendida por psicólogos, psiquiatras, para que, dijo ella, haya podido desarrollar una vida medianamente normal. Que le costó mucho porque cuando ingresó a trabajar en el magisterio no podía descubrir quién era. Que tuvo que sepultar a la Lucy María de 20 años para poder sobrevivir. Las consecuencias de Lucy nos contó, el que sufrió Lucy a raíz de todas estas barbaridades, nos contó que estuvo internada en un psiquiátrico, que en esos momentos creía que estaba detenida, que hasta el día de hoy se despierta, que no reconoce a quien tiene al lado, que duerme con las luces prendidas, que no se puede meter al mar, que no se puede bañar con una ducha desde arriba, que ante cualquier situación estresante empiezan los temblores, que estuvo 34 años callada, que no habló nada de nada, que cuando pudo hablarlo su palabra fue muy liberadora. Leíamos que
los testigos, sobre todo la primera gran experiencia fue el nazismo y los sobrevivientes de los campos de concentración. Para algunos sobrevivientes, el hablar es liberador, para otros, repetir la historia es tan destructivo como la historia que vivieron antes. En Luz y María, como es una persona extremadamente positiva y maravillosa, fue liberadora y lo hizo para enseñarnos, para que no vuelva a pasar, y no les vuelva a pasar a nuestros hijos, para que no tengan la juventud arruinada como los señores nos arruinaron a nosotros. Porque no solo se la arruinaron a los presos, se la arruinaron a la juventud argentina, a los millones de personas que abandonamos nuestras ciudades porque no teníamos trabajo. Nos cambiaron el destino, como se lo cambiaron a Lucy. Ella dice que el daño es irreparable, que lo tiene el daño en su cotidianeidad, cuando está en la cola de un supermercado y siente un desodorante, el olor a desodorante de un hombre, vomita. Y que cuando le da la mano a un hombre, le vuelve todo aquello. Que el gran temor que tenía todos estos años era perder la memoria, que le quedara la mente en blanco y no poder recordar. Porque si no recordamos, dijo, se puede volver a repetir. Que por eso accedió a venir al juicio. Nos refirió a algo que también hemos leído de las víctimas del nazismo, que los recuerdos están en un rincón de la mente, que la víctima muchas veces en su cotidianidad, en la vida diaria, no recuerda, pero hay algo que lo detona. Por ejemplo, la situación a un juicio. Por ejemplo, encontrarse con una otra víctima y empiezan a aparecer las cosas escondidas. Y de repente hay que empezar de vuelta a hurgar y hablar del pasado. Luz y María venció todos esos miedos para venir, estar aquí y declarar. Venció el que dirán de su pueblo, de Mercedes, de Darac. Venció la terrible situación de tener que contarle a sus seres queridos lo vivido, que no eran solo torturas. Eran violaciones sufridas por una mujer, tener que hablar con su marido y con su hijo de esto. ¡Qué valentía! Decía yo la madera de los granaderos de San Martín, y si no, nuestro homenaje a Luz y María. Su esposo falleció, lo conocimos, cuando vino a declarar la primera vez aquí, un austríaco que era, tenía cara así de nazi realmente, pero era un caramelo. Y Luz y María tiene un hijo tan buena gente como Lucy, y le ha dado un nieto. Su hijo la veía llorar, estoy hablando de las consecuencias de los delitos de lesa humanidad. Por eso específicamente se lo preguntamos. Su hijo la veía llorar cuando era chiquito, y cuando Lucy se tapaba con la almohada para que el hijo no la viera. Siempre pensando en el otro, siempre cuidando. La burla, la aberración que cometieron esta gente, la burla constante, las violaciones contra un cuerpo de 30 años y de 30 kilos y de 20 años. Gozaban, dice ella, pero no el goce sexual. El goce era el poder que da estar arriba de otro y tenerlo a merced.
Decía que hay que tener un complejo de inferioridad muy grande para hacer eso, en banda. Yo venía en el auto recién y pensaba, actuaron como una jauría de lobos, pero no. Los lobos no atacan a la loba. Uno solo de los lobos está con la loba. El resto no toca a la loba. Hacen como un juego y pelean como si los muchachos boxeáramos, los lobos jóvenes. Y uno solo está con la loba. Estos señores ni siquiera estuvieron a la altura de una jauría de lobos. Creo que se dice jauría. Dijo que le costó mucha vergüenza tener que venir a exponer públicamente esto, pero comprendí que la vergüenza no era mía, era de los señores, y que tenía que contar esto para que nunca vaya a pasar. Sigue cuidándonos, Lucy María, a nosotros y a nuestros hijos. Como consecuencia también de este delito de lesa humanidad, yo apuntaría a la desnudez que le hicieron purgar durante todos esos meses, la desnudez y hacerse encima los excrementos, el orín, la caca, en su primera detención y en la comisaría en la jefatura de Mercedes. Digo esto para que le dé vergüenza a los mercedinos, que tuvieron alguna responsabilidad. Esa desnudez también le provocó un frío terrible, porque ciudad extrema como Mercedes en el frío y el calor no hay. Es insoportable el calor y el frío. Y antes, mucho más. Y por supuesto las picaduras, que le quedó la marca durante años, las picaduras de ratas. Porque no tenía colchón, había una almohada, pero estaba llena de animales, de bichos, ni la podía tocar. No tenía nada con qué taparse. Que las violaciones las hacían en grupo, 10 por lo menos contó, entre risas, exclamaciones. Y dijo algo, Lucy María, que le decían los señores: esto no va a salir de acá, no lo vas a poder contar. Y fíjense que en Los hundidos y los salvados, Primo Levi decía, o recordaba, que los soldados de la SS advertían a los prisioneros: de cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra ustedes la hemos ganado. Ninguno de ustedes quedará para contarlo, pero incluso si alguno logra escapar, el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero nadie podrá tener certidumbre nunca, porque con ustedes serán destruidas todas las pruebas. Y si alguna prueba llegase a subsistir, alguno llegara a sobrevivir, la gente dirá que lo que cuentan, los hechos que cuentan, son demasiado monstruosos para ser creídos. Era lo que le estaban diciendo a Lucy. Pero se equivocaron porque era Lucy María y pudo hablar. Que en el juicio de las juntas pensó en hablar, pensó en ir a dar su testimonio, pero pensaba que la podían venir a buscar. Que cuando se firmó, cuando abdicó la democracia
y el presidente firmó las leyes de obediencia debida, pensó, menos mal, porque si no me van a venir a buscar. Las vueltas de la mente. Pero que desde que comenzó la promoción de los derechos humanos, después del 2003, está con Nuevas Esperanzas, que está hace años en el programa de Testigo Protegido, que hay una nueva camada policial que no tiene nada o no quiere tener nada que ver con lo anterior. Fíjense ustedes que Lucy María siempre ve la luz al final del túnel, ¿no? Nos está diciendo, puede ser, es posible. Nos contó el calabozo, que era muy oscuro, por supuesto las paredes sin pintar, llenas de moho, una sola puerta ciega que se abría desde afuera, de madera bien gruesa. Que en el otro calabozo había una persona que era de su pueblo, José Girardi, de Justo Darac, que una mañana la traían a ella de la brigada, los delincuentes, y ella venía gritando, la traían a patadas, la dejaron en la celda, ella empezó a cantar como hacía siempre para escuchar algo, y alguien le dijo, ¿sos Lucy? Le dijo que era Girardi, y le contó que estaba por un tema de armas. Bueno, un tema de armas. Tenía un club de caza y pesca, vendían cartuchos a los cazadores, y como estaban en el mundo de la delación, de la entrega, y del que se joda el otro, alguien hizo alguna denuncia ahí en la Rosadita y lo metieron preso. Al final, después de estar preso, eso sí, le pidieron disculpas. Después de allanarle la casa, romperle todo, darle una buena paliza. Bueno, Girardi contó que él la vio a Lucy allí, que estaba donde Lucy dijo que había estado. Que inmediatamente que lo ve a Morales, al poco tiempo también lo ve a Godoy cuando entra ahí en investigaciones, que habíamos dicho cuando llega a la brigada, cuando es entregada a la brigada, la recibe Otero, que la recibió como si fuera un paquete. Que Nelson Humberto Godoy es el responsable de todo lo que ocurrió en la comisaría primera de Villa Mercedes, que fue el sucesor de todo lo que era la Quinta Brigada y es el responsable de todo lo que le pasó y el caso de violencia sexual que sufrió. Que no sabe si intervino, pero reconoce perfectamente su voz en ese momento, en el momento de la violación o de las violaciones. Se dirigió en audiencia a Godoy y también por monitor reconoció al señor Fernández Gess. Quería hacer una digresión sobre un hecho que como abogado tengo que decirlo. En realidad, las Fuerzas Armadas utilizaron a las divisiones de investigaciones de todo el país, que son los que investigan usualmente, comúnmente investigan e investigaban los homicidios, los peores delitos, y
que tienen los métodos que todo abogado sabe que tienen y que todo juez sabe que tienen. Es decir, a los chicos de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, le tiraron con la gente que la sociedad utilizó y utiliza para reprimir los delitos más atroces, que así como Lucy María sufrió esa celda mugrienta y llena de alimañas, todo detenido por robo, por hurto, por homicidio, por violación, también lo sufre. Y sufre los métodos que sufrió Lucy María. Estuvo en audiencia la hermana de Lucy, porque cuando era detenida Lucy, a las horas se produjeron 3 allanamientos. En la casa de los padres de Lucy, en el correo que era el lugar de trabajo del padre de Lucy, qué vergüenza, y en la casa de la hermana de Lucy, simultáneamente, el 23 de septiembre del 76. Cuenta la hermana que allanaron su casa, la casa de los padres, que ella estaba allí, con su beba, la sobrina de Lucy, y que los tuvieron parados contra la pared, a ella también y a su bebé, 6 o 7 horas, y que no le permitieron darle la mamadera a la bebé ni cambiarla, el pañal. Mientras los soldados clavaban estacas en el patio buscando, vaya a saber, algún arsenal. Que revolvieron todo, buscaban algo enterrado, se lo llevan a su papá en un colectivo de gendarmería al correo. Y que allanaron la casa de ella, es decir, la hermana de Lucy, que estaba a 4 o 5 cuadras. Por supuesto que hicieron lo de siempre, no tenían orden de allanamiento, no tenían orden de detención, y hicieron lo que estaban acostumbrados. Bueno, rompieron puertas, ventanas, los muebles empotrados los sacaron, se llevaron cosas, loza, platos, se llevaron los moldes del Burda, porque decían que podían ser rutas. Fantástico, ¿no? Pastillas anticonceptivas. Y ya que estábamos, deben haber tenido ganas de comer algún asado, el sueldo de la hermana, porque no lo iban a dejar ahí. A ver si entraba alguien y se lo robaba. Unos verdaderos fascinerosos. ¿Qué excusa ideológica pueden tener? Que eran uniformados, dijo la hermana, que en un momento ella se asoma al patio y ve el patio lleno y los techos de los vecinos, de la casa de ella, lleno de efectivos. Dieron vuelta hasta los tarros de yerba y de azúcar. Que vio a su hermana terriblemente ultrajada, que la vio un par de veces, ella estaba muy mal. Se habían enterado que estaba en la comisaría de Mercedes, con eso que yo les contaba de lo del pueblo de Villa Mercedes, ¿no? La alcanzaron a ver 2 veces, estaba muy flaquita. La vimos a 50 metros, pero le permitieron que su sobrina, la sobrina de Lucy, la hija de la testigo, pudiera ir a abrazarla para darle un poco más de fuerza, dijo ella, y poder seguir avanzando. Se enteraron todo, dice la hermana de Lucy, por una señora, la señora de Palma, que hablábamos hoy al principio. Le iban a dar a la casa de la señora de Palma la comida todos los días y ropa para Lucy, para que nadie las viera, se lo llevaban a la casa, y la señora de Palma le contaba cómo estaba Lucy.
supieron que Lucy era llevada a la brigada a la noche. Lo supieron por dos fuentes, por la señora de Palma y por Girardi. Que lo veían entrar al señor Godoy, jefe de policía, un hombre peticito de unos pocos años más que la hermana, arrogante, soberbio, y la sacaban de noche para violarla y torturarla. Que Lucy era un papelito cuando salió, que se escondía debajo de la mesa como un animal, que estuvo muchos años con tratamientos y actualmente tiene serios problemas. Que hubo unos días en que no supieron, ella dice 4, dónde estaba. Inmediatamente que secuestrada, no supieron unos días dónde estaba, que coincide con lo que Lucy contó de los hangares donde fue llevada por el primer grupo. ¿Cómo repercutió en la familia?, le preguntamos. Su padre tuvo, es decir, el padre de Lucy, un problema cardíaco serio, su madre tratamiento psicológico, y la familia muy desgregada, porque tuvieron que sufrir la ignominia de él. ¿Por qué será? Por algo será, algo habrá hecho. Ella, la hermana, como esa defensa ante lo indefendible, dijo, nunca militaron en la familia, como si eso fuera un delito o un pecado, ¿no? Pero diciendo, no entendiendo por qué Lucy estuvo detenida. Ya vamos a hablar de la militancia. Que el tema de lo que le pasó a Lucy es un tabú en la familia todavía. Que todos los días le llevaban ropa y comida, pero nos devolvían toda la comida porque ella no quería comer. Fíjense, y eso también habla bien de los guardias mercedinos, le devolvían la comida. Digo porque cuando ahora los familiares van a llevarle a los presos la comida no llega y se la comen los policías, muchas veces. A ellos les devolvían la comida. Que el policía que estaba en la puerta le mostró a su hermana alguna vez como a 50 metros. Que lo corrían a Godoy, la mamá y el papá, para que los atendiera. Él pasaba, dice, de traje azul, y no les prestaba atención. Que bajaba directamente las escaleras y no contestaba. Que su madre le pedía por favor. Que no tiene idea de por qué persiguieron a su hermana, que era una buena chica, una chica seria, estudiosa, estudiaba psicología. Puede haber sido por eso, dice la hermana. Y se va como maestra a Martín de Loyola. También cuenta que en el policlínico ferroviario le atendió una médica. Tuvimos la suerte que en audiencia declaró como testigo la autora, una de las autoras del libro Las grietas del silencio, Analía Ucía, que Las grietas del silencio es una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Nos refirió que constituye la violencia sexual un mecanismo de sembrar el terror. Que está en el Estatuto de Roma, nos decía el artículo 7 del Estatuto de Roma,
y que en uno de los apartados del artículo 7 habla de violación, esclavitud sexual, etcétera, 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 y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad equiparable, en el sentido que constituye un delito de lesa humanidad. Que la Corte Suprema tiene un concepto amplio de violencia sexual. Que el agresor, el violador, se aprovecha de esa situación, de la situación de indefensión de la víctima, tabicada, atada de manos, de pies, vendada, para realizar actos sexuales, que son aquellos que tienen connotaciones sexuales, que destruyen, son los que destruyen los aspectos íntimos de la víctima. Que el placer, como decía Lucy, claramente, está vinculado al ejercicio del poder, que hay responsables directos como indirectos, son delitos de poder, que el objetivo y los medios son los mismos que la tortura. Y agregamos nosotros que fue una constante en la metodología usada por la dictadura para con las víctimas, las detenidas, fundamentalmente y no exclusivamente mujeres. En un expediente de Mendoza, voy a obviar los nombres por pudor, ¿no? Pero voy a decir en los autos, es el F86, fiscal contra Menéndez, de la ciudad de Mendoza. Un testigo declaró: la violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a 1,5 metros de la puerta de mi celda era para humillarme. Era para que yo escuchara, al punto que uno de esos días me hacen tocarla para ver que estaba colgada o atada, desnuda absolutamente, y juegan y hacen obscenidades y relatan. Durante mi permanencia en el edificio de la Jefatura de Policía D2, a donde fui llevado, luego del secuestro en febrero del 76, las detenidas que allí estaban, S, O, S, F y O, Z, las iniciales, fueron violadas sexualmente como parte de la tortura a que fuimos sometidos todos allí, todos los días, muchas veces. Y cuando digo muchas veces, digo 10 o 20 veces, tantas veces que S.O. me comentó que el espanto y la curiosidad la llevó a contar las veces que la violaban, y que ese día había contado 18. Fojas 1711, 1713, autos F86. Me parece que el silencio alega más que yo. Como decía Primo Levi, el perdón no tiene sentido. Justicia. José Orlando Girardi declaró, el detenido que estaba en la celda de al lado de Lucy, estuvo detenido entre el 22 y el 30, vio a Lucy detenida en el calabozo, confirmó que los calabozos tenían 2x1, que no había catre ni colchón y las puertas eran enterizas, y que eso estaba a cargo de la 5ª Brigada, Máspero era el encargado, el jefe. Que a los 2 o 3 días de estar allí llega esa chica, Lucy. También contó que allanaron su domicilio y tiraron todo al suelo, sin orden de allanamiento, de detención, de nada. Lo de siempre. Que veía siempre la puerta de Lucy cerrada. Que la celda no tenía luz las 24 horas, que solo entraba una claridad por el cuadrito de la puerta. Que una vez cuando salió al baño pasó y fue la única vez que la vio a Lucy en su celda. Él les contó a los familiares que a Lucy la sacaban de noche.
También en audiencia declararon Juan Carlos Flores, que la vio subir a Lucy a uno de los Ford Falcon, donde los delincuentes estaban encapuchados, emponchados y llevaban armas, adelante de los chicos, y que los chicos lo vieron a todo eso. Tendría que ser un agravante, ¿no? Lo proponemos para los legisladores. María Teresa Bustos trabajaba en Martín de Loyola, si bien no vio cuando la arrestaban, se lo contó el señor, su reemplazante, el señor José Olegario Rodríguez, y la vio, fue su forma de decirlo, a Lucy María en las planillas de pago y de asistencia, confirmando que trabajaba allí. Luego estuvo en audiencia la señora Isabel Gladys Lucero de Palma, la policía que trabajaba en la jefatura, en la Brigada de Investigaciones de Mercedes. Cuando la vio a Lucy, Lucy estaba de cuclillas, en la silla, porque había una silla, Lucy dormía arriba de la silla para que no la piquen las ratas, o las toquen las cucarachas, la piquen. Dijo que la vio allí, que le pidió autorización a su jefe para sacarla, hacerla tomar sol, higienizarse y llevarla a la oficina, que primero Morales se negó, pero después accedió. Que era la voz que Lucy escuchaba, la de Morales, cuando la sacaban de noche, y eso le daba terror. Que el jefe de policía era Godoy, estaba aterrorizada. Que ella sabía que la sacaban de noche y que otro policía la sacó varias veces desmayada de la celda. Que la oficina de Godoy estaba en la esquina. Y dijo, a la noche la sacaban a la base. Que el juzgado estaba en el medio. El juzgado de esa señora que vino acá y que dijo que nunca vio ni sintió hablar de un detenido relacionado con la subversión, estaba en el medio entre investigaciones y la oficina de Godoy. No le creemos. Para nada. Dijo la señora Gladys Lucero de Palma, la llevaban para picanearla y hacerle de todo. Que Godoy mandaba todo. Que la situación de Lucy era distinta de otros detenidos porque estaba a las órdenes de los militares. Que le pidió autorización a Godoy para internarla. En un hecho que también quedará grabado para nuestro recuerdo, se dirigió a los militares la señora Lucero de Palma y les dijo, les pido que razonen, que cambien a sus ex compañeros de trabajo. Que una vez llamaron al médico de la policía, Darnay, para que la haga internar, que habló con Morales y que lograron, porque les dijo que ellos iban a ser responsables, el médico les dijo que iban a ser responsables si a esa chica le pasaba algo, lograron que la internen. Esto es interesante también porque la señora de Palma dijo que los padres de Lucy fueron a hablar con el jefe de la base, de la chica, de su hija. Y les dijo, señores, lo pasado, pisado. Lo mismo que le dijeron a Girardi. Claro, no era la mujer ni la hija de ellos que le importaba, que la hayan torturado, violado y casi enloquecido.
deben haber sido los más altos intereses de la patria que exigían ese sacrificio a los argentinos. Entonces, como el sacrificio lo hacíamos nosotros, ellos lo imponían. Ustedes recordarán la cantidad de pavadas que escuchábamos en la dictadura, de ese tenor. El jefe de todo, dijo la señora de Palma, era el capitán Godoy. Que Luz y María le decía, yo lo único que le pido es que mi mamá y mi papá se cuiden porque esto es muy peligroso. Que estaba ella siempre aterrorizada. Y la señora de Palma le pedía que no le cuente porque ella dijo, tengo hijos y nietos. Y si alguna vez me pasa esto, antes de llegar a jefatura, para ver a sus seres queridos, se iba a morir en el camino. Porque ella sabía lo que le hacían a Luz y María. Sabía que se la llevaban de noche. Que ella se enteró que estaba Lucy porque tenía un compañero en la policía que era muy miedoso. Entonces, cuando le piden que averigüen si estaba detenida Lucy allí, lo llama a su compañero y le dice, che, ¿hay alguien detenido? No me pregunte nada. Entonces ella supo que Lucy estaba detenida. No me pregunte nada del miedo que tenía el otro de contar algo. Que un día fue la madre de Lucy y le dijo, mi hija está muerta. Y que ella le dijo, bueno, si usted me promete que no va a decir nada, no va a hablar, no va a gritar, yo le voy a mostrar dónde está su hija. Y se la mostró a 50 metros, lo que comentábamos hoy. Se le preguntó, y también quería hacer una reflexión de esto, ¿no? Se le preguntó, ¿hubo otros casos en Mercedes? Y la señora de Palma dijo, sí, el chico Bodo, el doctor Bodo, el caso que habíamos visto. Porque ustedes saben, señores jueces, que es una ley de la vida, que uno después de ser chico pasa a ser hombre, y que los hombres son chicos crecidos nada más. Y para la señora de Palma, el doctor Bodo, el doctor Dante Bodo, era un chico de Villa Mercedes, que los señores fusilaron a traición. Lucy María era una nena de 20 años, que los señores torturaron y violaron porque sí. Sobre todo porque no pensaba como ellos. Que Godoy se hace cargo en el 76 de jefatura, en medio del principio de año. Que Morales una vez, estando mal Lucy, le tocó la frente y habló con Lucy. Que Godoy concurría todos los días a jefatura. Se le preguntó si hubo sumario en el caso de Lucy. Dice, lo único que sé y que le puedo decir es que estaba a disposición de los militares. Es decir, no hubo sumario. Que era chiquitita, flaquita, medio tullida. Estaba que daba pena, porque estaba mucho tiempo sentada en cuclillas, para que no le piquen las ratas, digo yo. Y cuando uno está mucho tiempo así, queda como jorobado, por estar tanto tiempo en esa posición. Que nadie se quería hacer cargo de ella. Que ella tenía grandes dolores de cabeza,
y que eso la llevaba a los desmayos. Quiero poner de resalto esto de los dolores de cabeza. Ella le pedía que Lucy no le contara. Como hacía parte de la sociedad argentina, miraba para otro lado, pero muchas veces no de indiferencia, sino de, y permítame el giro, de miedo al terror, de miedo al contagio, de miedo a estar cerca de ese terror. Y dijo algo particular. Ella era una de las personas que estaba allí cuidándola. Dijo que el primer hombre que la tuvo detenida, ese que la interrogaba, que le hizo el primer interrogatorio serio, le mandó una tarjeta disculpándose por lo que había hecho. Habrá pensado también, aquí no ha pasado nada. Muy particular. Que el doctor Darnay le dejaba los remedios que tenían que comprarle porque se desmayaba, y que los retenes tenían orden, cuando iban a preguntar los padres, de decirle que estaba bien pero que no la podían ver. Que Lucy tenía 20 y pico de años. El tribunal hizo un reconocimiento en Villa Mercedes, donde también nos explicó el lugar y la situación la señora Lucero de Palma, puntualmente, que el responsable, dijo allí, era el capitán Godoy, que estaba en la esquina y que sabía todo lo que pasaba. En audiencia también testificó el señor Gallo, de Fuerza Aérea, quien, lo hemos dicho ya, contó que había grupos que salían a Villa Mercedes desde la Quinta Brigada a buscar gente, que el jefe de inteligencia era Máspero. En una interpretación muy particular, Gallo dijo que lo de inteligencia que había ahí era por el tema del Santo y Seña, que Robles estuvo en ese grupo que salía desde el principio y que el COIN va a la ciudad desde el 24 del 3 del 76. Ballesteros nos contó que todos los oficiales, hasta capitán de la Quinta Brigada, eran o cumplían la función en algún momento de oficiales de servicio. El señor Godoy, en indagatoria, dijo que estábamos en estado de sitio y que las órdenes venían con respaldo legal. Ya explicamos dijimos nuestra idea de que el estado de sitio, los primeros en romperlo fueron ellos, subvirtieron el régimen constitucional, el orden constitucional. Dijo también en su indagatoria que las órdenes eran de un rango de estricto cumplimiento. Palabras, palabras, palabras. Que todo dependía de la Quinta Brigada, que luego se replegaron y él quedó en tareas administrativas como jefe de policía. Que él no participaba en actos de tipo subversivo, y pongo de resalto, o de tipo político. Que todo lo consultaba, lo que él hacía, lo consultaba con el juzgado, porque había un canal directo entre su oficina y la oficina del juzgado de la doctora que vino a declarar acá. No voy a hacer comentarios. Y dijo, es sugestivo que quienes estaban en la militancia, en indagatoria, lo dijo como justificando la persecución. Dijo que el comisario Lucero miente cuando dijo que él lo había detenido, Lucero. Que los testimonios de Lucero, Rubio y Uría confunden.
O sea, es decir, se confunden. Lucero era el jefe de policía del gobierno democrático hasta el golpe militar. El doctor Uría, actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, había renunciado hacía días a su cargo constitucional de fiscal. Y el doctor Rubio era socio del doctor Bodo, funcionario del Estado del gobierno del doctor Adre y actual miembro del Superior Tribunal de Justicia. Se confunden. También se confunde el doctor García cuando dijo que el señor Godoy detuvo a su padre y lo humilló, un hombre mayor, cuando allanó la casa de su padre, su casa y su estudio jurídico. Se confunde también. Dijo, a Lucy María nunca la conocí, nunca la entrevisté y nunca le pegué. Nunca la conoció. Se contradice con las declaraciones de la señora Lucero de Palma, con la hermana de Lucy María, con Lucy María, con los padres de Lucy María. Dijo también en su indagatoria, es difícil que una persona no tenga consecuencias físicas o de vida por el clima de Mercedes. Habló de 17 grados bajo cero. Los tiene. Tiene las consecuencias físicas y psíquicas. Nos hemos preocupado en demostrárselo al tribunal. Que una persona violada queda marcada para toda la vida. Bueno, no siendo médico, psiquiatra o psicólogo, es particular lo que lo diga él, ¿no? Dice que quedará marcada en sus costumbres y efectivamente, justamente, es lo que relató Lucy María y los testigos. Que tenía actividad militante antes de la detención, Lucy María. Es decir, que si hoy hubiera un golpe de Estado, los militantes del radicalismo, los militantes del PRO, los militantes socialistas, los militantes del PJ, torturados, violados y asesinados. Porque ese concepto marca no solo la ideología, sino el pensamiento individual del acusado. Y dijo que nunca los padres pudieron hablar con él. Bueno, parece que las pruebas dicen lo contrario. Con respecto a las órdenes de estricto cumplimiento, el oficial Martínez aquí, en su indagatoria, dijo, si la orden es inmoral o contra la ética, no se debía cumplir, no se debe cumplir. Dije que el doctor García lo vio, lo sufrió al señor Godoy, que detuvo a su padre, allanó en su casa, su estudio jurídico y la casa de sus suegros. El señor Rubio lo vio en jefatura de Villa Mercedes y en la Policía Federal, con Otero. Uría lo vio la noche del homicidio del doctor Dante Bodo, cuando fue a jefatura, porque querían saber quién acompañaba ese día de la primera detención de Bodo, entonces él se presentó. El ex vicegobernador Ángel Rafael Ruiz dijo, vivíamos en el terror. 2 personas me causaban terror. Godoy, jefe de la departamental, y un oficial de policía llamado La Vaca Loca, y que nos hicieron vivir en la delación. El comisario Lucero dijo, me detuvo Godoy la noche del golpe y en San Luis lo vi cuando me entregó en la cárcel, me dejó en la cárcel. Asimismo, Rubio dijo, referido a Morales y Godoy, los vi a los dos. Eran las personas que tomaban las decisiones, que conversaban entre ellos y decidían. Que él lo conocía, dijo el doctor Rubio, porque sus hijos iban al jardín que tenía, administraba o manejaba la señora del señor Godoy, que trabajaba con Otero, que estaba en la comisaría con Godoy.
De los testimonios rendidos y de la prueba documental existente en la causa, creemos y tenemos la convicción de que se ha acreditado con absoluta certeza que la señora Lucy Beatriz María fue perseguida por su condición de mujer, joven, estudiante de psicología, maestra, solidaria, espíritu crítico, buena persona. En el marco de la operación de destrucción de personas pensantes de la provincia de San Luis, en razón aparente de su presunta ideología y en el marco del plan sistemático ordenado por las Fuerzas Armadas, por lo que consideramos que corresponde la máxima responsabilidad por los delitos a las jefaturas, como también a los integrantes del aparato represivo que le propinaron semejante trato. Consecuentemente, y conforme los hechos que con certeza han sido probados, esta querella considera que debe condenarse en el marco de delitos de lesa humanidad como autores mediatos al señor Miguel Ángel Fernández Gess, al señor Raúl Benjamín López y al señor Nelson Humberto Godoy por los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, conforme a la ley 14.616, agravado por los artículos o por el artículo 142, inciso primero y quinto, según la ley 21.338 del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144, primero y segundo párrafo del Código Penal, ley 14.616, y como autores del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma, artículo 210 del bis del Código Penal, según su redacción actual. Asimismo, señor presidente, señores jueces, pedimos la extracción de compulsa y la remisión al fiscal en turno a fin de investigar la conducta por la posible comisión de delitos de orden público, puntualmente autoría mediata de privación ilegítima de la libertad agravada por medida de tormentos y amenazas y por haber durado más de un mes, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, violación en grado agravada por el uso de la fuerza, 119 inciso tercero Código Penal, y asociación ilícita de los aviadores Máspero, jefe de la Quinta Brigada y jefe de inteligencia, el señor Robles, imputado en esta causa, y el señor Pedernera. Asimismo, que se extraiga compulsa y remisión al fiscal en turno a fin de investigar la conducta por la posible comisión de delitos de orden público de la doctora Hilda Vitar, domiciliada actualmente en Córdoba, el señor Inglada y la señora jueza de primera instancia Ruth Mesano y el señor fiscal que en esa época estuviera en Villa Mercedes. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Pereira Malatini. Doctor Foresti, ¿usted quiere hacer un corte intermedio? Son las 10. ¿Puede hacer un corte intermedio de 5 minutos antes de comenzar? Bien, muchas gracias. Se levanta la sesión por 10 minutos. Gracias. De pie, por favor.